Hola, Luz. Hola, corazón, aquí me estoy liando con los botoncitos. Qué bueno, ni siquiera he dado una presentación ni nada. Así que bienvenidos a un espacio de seres conscientes en donde tengo la gran suerte de compartirlo con un hermanito del corazón, con Jorge Lomar, que es director y creador de la Escuela del Perdón. Eh, y bueno, es un corazón muy bonito, al cual me encanta compartirme con él, más que otra cosa. No, solamente eso, en realidad. Solamente me quedo con eso, con un corazón muy bonito en donde yo me siento en casa, en donde me gusta sentarme al fuego, tomarme un té, compartir, profundizar. Y bueno, y en este espacio pues lo abrimos a compartirlo al público, ¿no? A los que estén ahí o a los que lo vean en diferido. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por darme tu tiempo, tu espacio y tu corazón. Encantadísimo, Leti. Gracias, Ya sabes que no amor. puedo resistirme. Bueno, es que cuando nos ponemos mano a mano surge el regalo, ¿no? Y el milagro de unirnos en una sola mente, gozando en el compartir, ¿no? Y eso no tiene ningún precio. Bueno, y traigo un tema que quería compartirlo contigo, que es la madurez espiritual, ¿no? Yo lo he llamado madurez como un poco más terrenal, ¿no? Y porque para mí el concepto de madurez espiritual viene desde la experiencia de haber vivido de primera mano lo que es la transición o el discernimiento o o el haber atravesado todos esos condicionamientos que me llevaban a, a poderme bajar a tierra, poder vivir desde lo humano a lo divino, ¿no? Ya sabes tú mi camino, que ha sido siempre como más espiritual, más buscando al Padre, más desde la devoción a Dios, pero desde más infantil, ¿no? Hasta que eso pues ha ido en un camino de tránsito donde he tenido que bajar al cuerpo, he tenido que bajar a lo cotidiano, he tenido que bajar a, a vivirme lo emocional, la memoria que salía en el presente. Bueno, todo eso terrenal que de alguna manera se vive en alguna parte de nuestra mente y que hace un puente con lo espiritual, ¿no? Entonces, en esa transición, eh, ¿cómo ha sido el camino? Porque en realidad, partiendo un poco de la base de que cada punto de conciencia trae un camino único para llegar a la fuente, aunque toda la fuente en su totalidad se viva en sí, en esa multidimensionalidad, en unidad, ¿no? Pero cada punto de conciencia trae un aspecto del ser, un aspecto de la fuente, en donde vive ese recuerdo al amor, ¿no? Porque en definitiva la mente una simplemente busca recordarse a sí misma en lo que es el amor. Y ahí, en todo ese camino, en todo ese proceso de vivencia y experiencia, ha tenido que vivirse muchos cataclismos, muchas muertes, mucha descodificación, mucho descondicionamiento, ¿no? Para encontrar realmente pues un asentamiento, ¿no? Espiritual interno donde dejas de buscar, ¿no? Donde encuentras un espacio interno que reconoces como casa, que reconoces como seguro, que reconoces como fuente del amor, donde no hay escasez, no hay culpa, no hay juicio. Llega un momento en el que tu vida la vives tan presente que, eh, que acabas aceptando al personaje, ¿no? Como que mi personaje que haga lo que quiera, que sea como quiera, que viva el programa que le dé la gana
pero es mi personaje y yo, mi soledad y yo, mi camino y yo. O sea, es como aquí estoy yo habitándome en este espacio donde en presencia puedo acogerlo todo, ¿no? Y eso también te hace, a mí, por ejemplo, en mi experiencia, me ha hecho, me ha hecho hacer un discernimiento de lo que también es Dios como concepto, de lo que también es Dios como idea, como pensamiento, como todo lo que condicionaba mi reconocimiento ante eso, ¿no? Porque al haber encontrado ese espacio interno, al haberme encontrado a mí, todo se fusiona. Hay como un cataclismo, es como un Big Bang, en donde ahí, en ese centro, ya no hay nada que buscar, eh, ya no hay un Dios al que alabar, al que venerar, al que pedir, al que nada, ¿no? Porque más allá de quien está aquí, que soy yo, en un espacio muy extenso, que es infinito, se va dando todo. No sé si me entiendes. Es que es Sí, muy sí, profundo totalmente. eso, ¿no? Sí, ¿no? Es que es muy profundo eso. No tiene palabras para describir el sentir, ¿no? Porque es que no tiene. Entonces es como Bueno, pero nos si hemos de dado repente, ahí le voy dando como puedo, porque no me es fácil poner palabras a este sentir y a esta profundidad, ¿no? Y a este camino de discernimiento. Entonces, lo que yo he encontrado es como desde y aceptado profundamente en mí, es que yo me vivo desde la contracción, el vacío, la extensión y la creación. Ese es el ritmo y el movimiento de mi ser. Y desde ahí simplemente estoy, sin hacer nada. Observo cómo se manifiesta y cómo se da esa danza, ese movimiento, ese latido de Dios, diríamos, ¿no? Porque siento que haber reconocido ser hija del vacío, haber reconocido ser hija del misterio, es haber reconocido también la contracción, ¿no? No sé, algo así. Yo esto lo quería lanzar porque es mi sentir. Y ahora te cedo el sentir a ti. Bueno, supongo que estás hablando de contracción en el nivel más profundo posible, que es en el nivel de que estás existiendo como una consciencia diferenciada de la totalidad. Uh-huh. Más allá de las contracciones que podríamos decir más básicas, que son las contracciones que se han derivado en nuestra personalidad, en los dramas que hemos vivido, los dramas humanos, pues hay un aspecto que es mucho más profundo y metafísico, que es, digamos, que simplemente aquí no se está viviendo, o sea, sí, mi ser es la totalidad, pero soy una individuación, igual que tú. Somos una individuación, o sea, un alma, o has dicho un punto de conciencia, pero es en realidad un centro que en realidad se expande a estar en relación con la otra dimensión tuya, que es totalidad. Esto. Y hay una relación con la totalidad. Ahora yo también experimento una relación íntima con Dios. Además de una relación con la totalidad, que es una relación con Dios, esa relación con la totalidad es un aspecto de Dios mucho más abstracto. Es la relación que experimentas cuando estás contemplando la naturaleza y estás sintiendo todo y se te llena el alma de espíritu puro y ese espacio de experiencia que estás compartiendo con los pájaros que cantan,
con la manera en la que se entregan las flores de las jaras que están ahora mismo brotando, están también brotando los fresnos y en todo eso hay una expresión de luz, una expresión que tú puedes compartir, que es el espíritu, que está compartiéndose, que es nuestro fondo, que nos da el yo presencial de fondo. Y eso es una relación con el aspecto abstracto de Dios, que es el espíritu, el aspecto no individuado de Dios. Pero también yo siento, en la medida en la que, como tú has dicho, uno de los aspectos de la madurez espiritual es que crece en ti una certeza de que tú eres la hija de Dios. Y entonces, esa certeza significa que te estás individuando como amor. Antes nos hemos individuado como egos y ahora hay un renacimiento, hay una resurrección. Estamos individuándonos como amor. Es decir, eres la presencia del amor que está viviendo en un universo único y ese universo eres tú. Y esto es una individuación del amor. Bueno, pues en esa individuación, como toda individuación, es necesariamente una relación. No solo con el espíritu, sino una relación con Dios. Es decir, en la misma medida en la que tú te individúas, tú estás viviendo una intimidad. Dios se individúa para ti, para darte pensamiento, para darte sentimiento, para darte la individuación. Estás viviendo esa relación en la que Dios se individúa para ti y tú aceptas esa, entre el Padre y el Hijo, íntima. Aceptas cómo se individúa para ti y aceptas cómo eso va creciendo en ti, cómo te va transformando, cómo va momento a momento creando algo nuevo. En esa relación íntima, ¿no?, con Dios, que es muy distinto de una relación íntima con alguien como figurado, ¿no?, como podría ser una relación con Jesús, en el que yo tengo mi imagen, me lo imagino como persona, o con María, que ya lo estoy utilizando pues como con referencias históricas, con referencias de imágenes. No, estoy hablando de No, una yo te estoy referencia entendiendo. Es impersonal, pero muy íntima. Muy íntimo, Realmente sí. Dios se está individuando para darte a ti la fuente de la individuación. Y ese proceso de Dios individuándose para darte la individuación es una relación. Ese proceso de expresión es una relación, que es algo muy profundo, que yo experimento ya hace tiempo, que es como la certeza de que la consciencia es una relación. La consciencia es una relación, y esto no creas que es algo que comprende fácilmente la gente, porque no puede, ni siquiera nosotros lo podemos comprender fácilmente en un momento dado, porque nos creemos que una relación es entre dos personas o entre dos. No, no tiene nada que ver. Claro, cuando la consciencia no es que sea consciencia de algo que no sea yo, ni es consciencia de Dios, tiene una consciencia Dios de algo que no sea Él. No hay división en la relación, no hay dualidad en la relación. Eso es que se suele confundir relación con dualidad muy fácilmente y sobre todo en los caminos no duales hay una costumbre muy habitual de quedarte a medias, de no ir más allá del absolutismo no dual, de, he conocido el absoluto, genial, vale, pues ahora trasciéndelo porque lo tienes que fusionar con el relativo, con la relación. No has llegado todavía. Sí, eso es lo que yo te decía antes, ¿no? Cuando yo te hablaba de dejar de buscar, porque cuando tú cierras los ojos, entras en relación contigo. Pero cuando digo contigo, digo con tu espíritu, digo con tu alma, digo con Dios. Es que contigo es abarcante. No hay un contigo pequeño, o sea, no hay, ¿cómo se dice? Puntual. No hay un contigo así. Lo que pasa es que hay que definirlo, ¿no? Pero es contigo, pero dentro del contigo es algo muy abarcante. Entonces es la relación que se asienta, por eso
se llama un poco esa madurez. Es la relación que se asienta, que no tiene ninguna necesidad de nada, simplemente de darse, de compartirse y de estar presente en cada situación que la mente o las emociones o el presente te traiga simplemente, ¿no? Estar ahí en relación con todo eso. Pero la parte en la que yo te digo es que a mí se me va difuminando el yo alma, el yo espíritu y Dios. O sea, para mí llega un momento en donde no hay distinción, hay una unidad entre todo eso. Por eso digo que aquí estoy yo. O sea, yo y yo es yo, Sí, ¿no? sí. Eso es maravilloso, o sea, eso es perfectamente, exactamente lo que yo también experimento. La unión es total. Tú me has oído a mí hablar 1000 veces desde hace ya pues casi 10 años, que no paro de decir soy Dios con toda la alegría del mundo, delante de quien sea, y que es precisamente pues una de las cosas que ha producido más problemas en teología, en filosofía. No sé. Ha habido, ha habido hasta concilios de la Iglesia con este tema hace siglos y siglos. Esto es un jaleo de la conceptualización de Dios que arrastra ahí la mente de las cosas y todo ese lío. Claro, pero es que eso es lo que da la idea de separación constante. Sí, esa es una expresión de esa extraña búsqueda, digamos, ¿sí? De Mm. esa búsqueda que no tiene ningún tipo de llegada a ninguna parte. Ajá. Pero efectivamente no hay distinciones, que acabas de... Estamos como hablando de la Santísima Trinidad, ¿no? No hay distinción, no hay distinción, pero sí hay relación. Claro. Y hay tres. Hay un abstracto, y dentro de ese abstracto hay dos que íntimamente se diferencian. No hay Ujú. distinción, pero hay diferenciación creativa. La creatividad requiere una conciencia que se da cuenta de algo. Eso, Una eso es. sabiduría que es recibida, apreciada, experimentada y entregada. Y esto es Eso. una creatividad y eso es una relación que se vive. Dices, qué maravilla que esté esto siendo lo que me hace transformar, crecer, crear, participar en esa creación que está dándose en el todo constante, ¿no? Y, y bueno, digamos que para mí una parte importante de lo que yo llamaría madurez tiene que ver con esa fusión de lo absoluto y la relación, que quedaba tan misteriosamente reflejada en la Santísima Trinidad, pero que tiene simplemente que ver con este sentir que todo místico llega a sentir, de que no hay ninguna diferencia sustancial entre tú, yo, Dios, ni esa palmera que hay. ¿Entiendes? No hay una diferencia sustancial de la vida que está ahí viviéndose y sustentándose. La diferencia es de la forma, pero no de la forma que ves, de la forma de sentirse, que tiene la esencia en relación ahí. Y eso lo vivimos cuando experimentamos el perdón. Y eso cuando experimentamos el perdón, hay una fusión alquímica que lo que hace es discernir, deshacer, quitar el velo donde la expresión del amor esencial se da y no está, ya no existe la distinción. No sé si me entiendes. ¿Me Claramente. pillas? De hecho, el perdón es el puente, es la Claro. expresión crística por naturaleza. El Cristo es el puente, el Cristo es el puente entre lo humano y lo divino. El Cristo es el puente entre el Hijo y el Padre una vez que el Hijo se ha dormido. Y la expresión, digamos, la manera que hay dentro del sueño de expresar cómo el Cristo nace, pues evidentemente es el perdón. El perdón nos hace experimentar, una vez que nos rendimos a Él, llegamos a experimentar esto mismísimo que estás contando, que es cómo hay esa transmutación del plomo pesado, plomo sin brillo, que creo ser, que creo que tú eres, que creo que el otro es.
y que creo que es la relación y que creo que es la vida en ese oro puro que es el mundo real, que es la realidad espiritual, que es lo que tú eres, que es lo que yo soy, que es lo que es, lo que es. Y esa transmutación te afecta a todo, es una transmutación de tus relaciones y es ese puente del que has hablado, exactamente el perdón. Por eso para mí el perdón no es algo que corresponda con una etapa, ni con una práctica, ni con una técnica, sino que literalmente el perdón es el camino humano, ya está. Sí, porque ¿de qué está hecho el perdón, no? Para mí es ni siquiera el perdón se da, porque es algo que tenemos, que se nombra, ¿no? Como un acto del corazón. Pero en realidad el perdón se da cuando te rindes y aceptas lo que está sucediendo. Cuando todas tus defensas, todas tus armas, todos tus condicionamientos, toda tu idea de un tú o un yo se deshace por completo para amar, para amar, porque no hay otra. Entonces ahí, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo le decía el otro día a una amiga, le digo, ¿cómo no te voy a amar si el amor es irreversible? O sea, es que el amor no tiene vuelta. El amor es amor y es parte de la esencia. Aunque tú hayas sido, pues, yo qué sé, aunque me hayas puesto una pistola en la cabeza, es que no puedo dejar de amarte, por mucho que lo quiera, por mucho que lo intente. Puedo ponerme mis barreras mentales y puedo hacer todo un arsenal atómico de eso. Pero si yo entro en mi honesta y sincera sensación y sentir, pues es que no hay otra cosa. En donde todo lo demás se deshace y es como el amor vuelve al amor y el amor vuelve al amor y el amor vuelve al amor. Ahora, yo me he dado cuenta que en este camino de madurez también algo que he aprendido o he experimentado y que también he anclado es que el amor se vive aquí, en mí. Y el amor cuando se vive aquí, cada paso que doy es desde el amor y para el amor. Entonces, el amor es radical también, ¿no? Entonces se posiciona en un lugar donde aquello que no está, eh, aquello que en el mundo de la forma no está en vibración del amor, se ama, pero se suelta, se, se, se deshace, o sea, es como se suelta, esa es la palabra, ¿no? Hay algo que se suelta por amor y para el amor. Y entonces, de repente hay más espacio para amar internamente. En nuestra mente hay varios niveles en el que aquí está lo humano, pero nosotros podemos hacer un salto en nuestra conciencia y unirnos a todo lo que está sucediendo. Entonces, podemos ahí vivir el amor. Si no se puede en la forma, por lo que sea, se puede vivir en un nivel de nuestra conciencia que ahí se está dando como fuente constante de amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy de casa, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una relación conflictiva con una persona y no hay manera de que haya entendimiento con esa persona, no pasa nada, porque lo importante no es lo que ocurra, es lo que tú haces con lo que ocurre, ¿no? Es como tú vives lo que ocurre. Entonces, puedes soltar esa relación, pero vivir la relación en otro nivel de la mente, ya que somos multidimensionales, ya que tenemos una mente infinita. No nos tenemos que quedar en un punto concreto para amar. Es ridículo. Entonces, saltamos a un nivel de la mente mucho más extenso y expansivo, donde sí hay unión, donde el mundo de los cuerpos no nos separa. Entonces, siempre estamos uniéndonos en unión y en amor con todo lo que es la filiación, ¿no? Entonces, Sí, sí. esa parte me costó mucho aprenderla. Me costó mucho aprender que en el mundo de la forma es el mundo de la forma. Y esto es un programa y se acepta como se acepta. Pues esto es así y lo acepto como es. Y en esa Tiene su aceptación, duración.
y tiene su tiempo. Y en esa aceptación, ¿qué hago yo con todo eso? ¿Cómo yo amo todo eso? Y desde dónde yo pongo mi mirada y mi corazón para poder vivir desde un estado de paz y armonía y equilibrio eso que se está dando. No desde este mundo de las formas, porque ahí se da el conflicto entre dos mentes opuestas, entre dos mentes que están en diferentes niveles, pero sí en un lugar de mi mente donde yo sí puedo unirme a lo que se está dando. No sé cómo lo sientes tú. Sí, es el salto que vivimos con tanta naturalidad, que se va asentando. También podríamos decir que un aspecto importante de la madurez espiritual es ese constante salto de la imagen a la presencia, Eso. una y otra vez, de la imagen a la presencia, que es como, digamos, ese salto que tú lo llamas dimensional, pero que es realmente de lo dimensional a lo no dimensional. Pero que es un salto de conciencia, efectivamente, y que en realidad, como antes has dicho, te puedes ir a un lugar en donde, aunque me hayas puesto una pistola en la cabeza, claro, no ha tenido que tener ya una profunda relación con el miedo para llegar a transmutarlo y trascenderlo y realmente estar dispuesto a dejar de defender la imagen de todas las maneras en las que hemos tan profundamente aprendido a defender la imagen. No solo a defenderla, sino a enorgullecernos de defender la imagen, de nuestra imagen, y de encontrar todo un aparente sentido y un placer en nuestra imagen. Y la imagen, estoy hablando no solamente de lo que registran los ojos, sino una imagen psicológica completa, eh, que soporta ese miedo. Si no es porque nosotros tenemos un verdadero amor a esa imagen sofisticada de nosotros mismos, a esa identificación con la forma, estaría bien que empezáramos a darnos cuenta con simplicidad que esa identificación que vivimos con la forma que produce todo el miedo está basada en el amor, porque no puede haber nada que no esté basado en el amor. Realmente amamos nuestra forma de ser y eso nos permite vivir un recorrido completo que es lo que llamamos la conciencia egoica. La conciencia egoica también brota de la creación del amor, como todo, aunque sea un bucle y un giro contra sí misma y un tapar la extensión del amor, aunque sea eso, no es otra cosa más que otra opción más de las posibilidades que tenía la forma y la relación, una vez que la individuación está explorándose. Y se está explorando y se está explorando. ¿Cómo no íbamos a sentirnos atraídos hacia algo tan incomprensible? Claro, entonces ahí brota todo el mundo de la misericordia, que es un lugar en donde el amor era inimaginable, ¿no? Que pudiera estar, ¿no? Y eso estamos explorando aquí, la misericordia. ¿Cómo se expresa el amor en un mundo repleto de sombras por todas partes mostrándose? ¿Y cómo descubres tú, poco a poco, muy dulcemente, que tienes la capacidad de llevar esas miserias a un corazón que en tu centro se hace infinito, se hace pleno y es capaz de disolver toda sombra hasta comprender que la sombra procedía de la luz, no podía proceder de alguna otra, de otro lugar, que es donde auténticamente la sombra ha regresado a casa, ha regresado al abrazo, a la comprensión y también a la disolución simultáneamente. En el fondo es una aventura increíble, ¿no? El estar viviendo la misericordia, un espacio de amor que aunque parece difícil, precisamente solamente se experimenta cuando uno realmente ha estado dispuesto a abandonar la dificultad. Suelo decir muy a menudo que no hay nada más difícil que abandonar la dificultad Sí. para la conciencia egoica. Sí, sí, tú has dicho hay un punto muy interesante, ¿no? El no tener miedo. ¿Y cuándo dejas de tener? Siempre al vivir en el cuerpo y vivir en esta dimensión, el miedo siempre va a estar ahí como parte del camino, ¿no? Para seguir recordándonos.
quiénes somos y para seguir traspasando y evolucionando también como almas y como espíritus, ¿no? Pero eso que tú has dicho, ¿no? Cuando tú vives una muerte en vida, yo siento, yo por mi experiencia, una sola muerte brutal. O sea, yo he vivido la muerte brutal. Y esa muerte brutal fue la que me trajo a la vida, ¿no? Esa resurrección que tú estabas hablando antes. Eh, Aunque esa muerte me trajo a la vida y he podido habitar ese espacio en donde la mirada no es al mundo, sino la mirada es a mí y la mirada es dentro, en donde yo vivo desde dentro hacia afuera la vida, pero como bien dices tú, la sombra, el miedo y la muerte constantemente están acechando ese anclaje o esa raíz o esa madurez espiritual, ¿no? Es dónde estás, ¿no? Es como, a ver, vamos a ver dónde estás situada. Y aún así, aunque tú tengas la mirada dentro, aunque tu espacio sea más grande, aunque vivas de dentro a afuera, siempre acecha los lugares más recónditos de la mente, ¿no? Y esa profundidad viene desde una oscuridad total, no total, pero desde ahí es donde podemos vislumbrar, ¿no? Esa, eh, esos vacíos, ¿no? Ese vacío, ese vacío de la existencia de el umbral de la soledad, el umbral del miedo, el umbral de que nos rechacen, que nos abandonen, incluso una desolación en el amor, ¿no? Esos umbrales que para mí son ritos de paso internos desde mi alma, son lugares tan ricos porque al haberlos pasado te encuentras con otra versión de ti, te encuentras con otra parte de ti. Estamos reconociéndonos nuestra valentía, el amor, la perseverancia, o sea, cuánto la vida nos apoya, cuánto Dios nos apoya, como queramos llamarlo, cuánto el amor nos apoya, que en todos esos ritos de paso, en todos esos umbrales, como es el umbral a la vida cuando parimos y el umbral a la muerte cuando ya nos vamos de este mundo. Pero esos dos umbrales se viven aquí en experiencias cotidianas en un segundo. No hace falta parir y morirse para estar viviendo estos umbrales todo el rato, ¿no? Entonces, cuando yo me adentro en uno de mis abismos o en uno de esos umbrales en los que el no hacer es la llave para abrirme a experimentar qué hay aquí, que ya no hay un juicio de que no me gusta o me deja de gustar, como ya he pasado por tantos, pues uno ya se acostumbra. Es decir, cuando algo te duele la primera vez te duele mucho, pero si ya lleva un mes oliéndote, pues ya no te duele tanto, ¿no? Entonces te has acostumbrado al dolor o te has acostumbrado a esos procesos, con lo que cuando tú vives algo así, eh, esa madurez espiritual de la que hablábamos te lleva a la rendición, te lleva a quedarte quieta, te lleva a saber esa inteligencia interna o esa sabiduría que sale del corazón, es esa rendición, ¿no? Y desde ahí, como todo no dura porque no es real, ¿no? Vamos atravesando, pero eso nos lleva a un conocimiento de nosotros mismos, porque estamos conociendo lo que es el amor. Y y lo abarcante y la capacidad que tiene el amor de darse todo el rato. Entonces, son espacios que sin ponerles juicio atravesamos para poder conocernos más en profundidad. Y eso ancla esa visión que hablábamos antes al principio de lo que es quien yo soy. O sea, es como si el yo soy se hiciera más grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es Sí, como si sí, ensancharas, como si te ensancharas mucho más. Entonces, cuando te ocurre una situación en donde hay un abandono o donde hay un rechazo, oh, vale, no pasa nada, lo acepto, porque estoy conmigo, o sea, porque ya estoy aquí, ¿no? Eso llamo yo un sí, realmente poco la madurez. es, es verdaderamente disfrutable la madurez espiritual cuando ese desarrollo de la confianza que ha durado
tanto tiempo y tantos años y ha tomado tantos aspectos, ya solo desde el principio de lo que uno llama un camino espiritual, pero que en realidad venía operando desde antes que uno no se imaginaba que estaba en un camino espiritual. Pero cuando tú eres consciente de estar en un camino espiritual y aún así han pasado décadas, han ocurrido todo tipo de acontecimientos y has experimentado efectivamente las maneras en las que en tu camino ha tomado forma el vacío fabricado por la mente. Es el vacío de amor, el vacío de Dios, el vacío de existencia, que es esto que has dicho como la soledad, el rechazo, el sinsentido, la falta de motivación, ese resentimiento profundo que hay por la vida, esa noción con la que aquí todo el mundo se tiene que enfrentar, la noción de un escepticismo con respecto al amor, a la belleza, con respecto a la divinidad, de una amargura del corazón que uno tiene que vivir y tiene que conocer cómo está proyectándose en todo lo que está sintiendo y viviendo. Finalmente, hay un momento que es cuando realmente yo lo considero de madurez espiritual. Es cuando esa confianza uno la siente como certeza. Ya sé que certeza es una palabra que suena a demasiado pleno como para ser humano, pero vamos a permitirnos hablar de certeza cuando se siente como certeza, cuando se goza como certeza, cuando uno experimenta esa solidez, esa radicalidad de la verdad ante las cosas que constantemente están bailando delante de ti, ante esos vacíos, uno experimenta certeza finalmente, que proviene de toda esa devoción que se ha ido desarrollando a la par que la confianza. Claro, cuando la confianza ha sido alimentada tanto tiempo, la confianza siempre te devuelve, porque la confianza es simplemente soltar el miedo. Y eso es simplemente abrir la puerta al amor. Luego siempre la confianza te da siempre de regreso. A más confianza que tú das, más te da la confianza. Y hay unos momentos en tu vida en los que te topas con certeza. Certeza es una experiencia de una satisfacción y de una plenitud que uno no podía imaginarse porque se creía que estaba supeditada a circunstancias, y la certeza te hace vivir en la vida con la simplicidad de la existencia humana. En la certeza existe la capacidad de saber siempre lo cierto, que te esté viviendo lo cierto, ¿no? Y que esté sucediendo lo cierto y que estés presenciando lo cierto. Esa vivencia de que no hay dudas, de tanta claridad, es tan sorprendente después de una vida humana completa, llena de dudas. Tal vez eso es lo que yo siento ahora mismo cuando estoy hablando contigo, que es el rasgo para mí más interesante de la madurez, la certeza, el amor es. Pero qué maravilloso, ¿no? Porque yo hago la pregunta, ¿y cuándo sientes certeza? Yo siento, cuando yo me hago esa pregunta, que ya no es necesaria ni la pregunta, porque vuelvo a repetir, cuando hay un reconocimiento, cuando hay un encuentro contigo, cuando estás tú aquí, es que ya estás empapada con todo eso, ya todo tu ser, todas tus células, todo tu cuerpo, todo tú en extensión reconoces eso de dentro. Por eso el miedo a la pérdida desaparece, ¿no? Yo me he estado escuchando últimamente, poniéndome frente a situaciones donde verbalizo sin ninguna intención de nada, no tengo miedo a perderte. O sea, es más importante estar aquí y ser yo que tenerte a ti. O sea, es como de repente la percepción ha hecho así y se ha cambiado hacia adentro. Entonces yo no tengo miedo a perderte. Y ese no tener miedo
miedo a perderte me hace más ser yo, me hace más tener esa confianza, me hace más no vivirme la relación condicionada con miedos, Total. sino más honesta, más real, más auténtica, en donde yo puedo expresar quién soy, porque en esos miedos, muertes, sombras, vacíos, infiernos, abismos, he estado conmigo, no he estado sola. Sí, Entonces, ese abrazo a tu ser en todas las experiencias que vives es fundamental. Es todo un giro frente a la antigua evaluación y constante modelación y abrazarte en todo lo que estás sintiendo y viviendo. Es realmente vivir la incondicionalidad de Dios dentro de ti, a todo lo que estás viviendo como Dios humanado. Es vivir esa relación directa con Dios, que sabes que te permite absolutamente todo. Y que lo que estás viviendo tiene su sentido, siempre lo tiene, hay certeza. Por eso puede haber abrazo. Esto que decías es muy hermoso, ¿no? Me ha hecho recordar el punto, ¿no? Hay muchas veces que hablo de no dualidad. Tú sabes que hay un montón de encuentros en los que hablo de no dualidad. Una de las características que tiene la manera de hablar de la no dualidad es que hablamos de que hay ilusión, de que hay un sueño, de que hay un autoengaño. Y ahora mismo explicabas tú cómo al conocer tu ser, al presenciarlo y vivirlo, es de la única manera en la que se cae el miedo. Y al caerse el miedo, tú eres auténtica, porque tú amas quién eres. eso es. Qué belleza. Y ahí se cae la ilusión. Y Mm. todo el mecanismo que estaba fabricando la ilusión era el miedo mismo. Era el miedo a aparecer, a ser juzgado, a no llegar, a ser incapaz, como has dicho tú, a perder, no solo a perderte, sino a perder tu afecto, tu apoyo o incluso tu provisión, a perder el dinero que pueda venir, a perder mi consigna de estar de acuerdo con las reglas del mundo de los hombres. Es una serie de condicionamientos que se encadenan, que hemos consentido aprender y ahora hemos consentido soltar por amor a lo auténtico, por amor a Dios, amar a Dios Claro, sobre pero todas las cosas. sobre todo, yo siento que eso se vive cuando se tiene la experiencia, ¿no? Cuando tú tienes la experiencia de haberte arruinado, puedes darte cuenta que no tenía sentido el dinero. O mismamente, cuando tú eres completamente multimillonario, te das cuenta que el dinero no te da la felicidad, ¿no? Y hay algo que todavía queda en vacío. O cuando tú has perdido todas tus amistades, o cuando tú has perdido tu familia, entonces has perdido tantas cosas en donde la mente las daba como valores, en donde las daba como zonas de seguridad. Has perdido todo tanto fuera que no te ha quedado otro remedio que cultivarte a ti misma, cultivar tu ser, cultivar tu alma, tu relación con Dios, estar en pura intimidad contigo, sabiéndote que a ti aquí estás a salvo. Entonces, claro, cuando ya has vivido experiencias de ese calibre, todos esos conceptos o creencias sobre estas ideas que nos daban pánico perder, entonces se vuelven como, bueno, se vuelven como fantasmas. Están ahí, porque son parte de la mente una, están ahí, pero no tienen fuerza, no tienen, lo miras a la inversa, no lo miras en el mundo, sino si aparece en ti, aparece, pero tú sabes abrazarlo porque estás tú y eso que sucede. Pero ya no aparece con esa fuerza, con esa condicionalidad, con ese poder, ¿no? Porque no le estás dando el poder a eso. Estás
poniendo en tu centro de poder. Eso exactamente es a lo que estoy llamando certeza. Es que ya no te habita el ego en tu centro. No significa que el ego no esté, no significa que no haya patrones, no significa que no vivas cosas, no significa simplemente que tú en tu centro has reconocido la identidad, Eso, la dignidad. eso. Entonces, desde el centro que ya está habitado por quien realmente eres, por Dios en ti, por el Cristo, ahora sí pueden venir todos esos patrones, porque al fin y al cabo es el proceso de la misericordia. Bien, los patrones te afectan a ver qué hay de residuo en mí de este tema, qué patrón, qué queda aquí, qué vibración energética, qué es lo que aquí hay Eso. y cómo lo abrazo. Y cómo al Mm. abrazarlo vuelvo a unirme a lo más profundo de lo que soy, a lo total. Y claro, eso es lo maravilloso, ¿no? Que no para de ser creativo, que estás perdonando a la humanidad entera porque la humanidad entera está dentro de ti. Y que tú, que por tantos años pensabas que este mundo era imposible de ser amado, te das cuenta que solamente estás aquí para amar a este mundo. Y que este mundo lo único que merece es amor y amor y amor y amor, porque este mundo eres tú. Y no hay donde esconderse, no hay a dónde irse, no hay otra dimensión, no tiene sentido. Estás en el lugar perfecto donde corresponde estar, donde has elegido estar y donde has venido a vivir la misericordia y cómo el amor es capaz de abrazar absolutamente todos los dobleces de la mente. Sí, es como si Dios te susurrara al oído y te diría, ocúpate de ti, que yo me ocupo de ti, ¿no? Eso es. Por eso Es lo decimos único tanto, que, perdón, no digo que es como que es lo único que tienes que, si tienes que hacer algo en esta vida, es lo único que tienes que hacer. Ocúpate de ti, que yo me ocupo de ti. Y es real cuando tú te dejas caer, te rindes, te dejas llevar, te dejas abrazar. aunque en realidad siempre hemos sabido que teníamos que ocuparnos de mí. Lo que pasa es que ese mí era con M minúscula. Eso es. Y en realidad es cierto que tú solo puedes conocer a Dios conociendo tu ser. Y no hay otra manera de conocer tu ser que conocer a Dios. De ahí la infinita unidad de la sustancia, ¿no? De la esencia. Y no hay manera de conocer a tu ser si no hay en tu corazón una firme voluntad de amar. Pero esa es propia de tu ser. O sea, tiene que estar reconocida en tu conciencia. Claro. Y es a través de las experiencias humanas donde no nos queda otra, no hay otra salida que elegir el amor. Es que no hay otra salida. Bueno, no sé, para mí no Es hay otra cierto. salida. No, no, es cierto. Es totalmente cierto. No hay otra salida. Lo que pasa es que al principio imaginamos muchas otras. En eso consiste el tiempo. Al principio hay un camino de imaginar otras salidas distintas que el amor, que incluso yo me creo que son amor. Sí, Incluyendo hablamos de las amor relaciones de pareja, por sacrificado, ejemplo. apego, amor sacrificado o sufrir. Hay mucha gente que considera muchísimas vías del sufrimiento como unas vías de ampliación del amor, ¿no? Y bueno, hay muchísimas maneras en las que atenderme a mí era un mí absolutamente indigno. Sí, sí. Hombre, lo hemos vivido en experiencias, sobre todo en la relación, ¿no? En las relaciones íntimas de hombre y mujeres, ¿no? En cómo ahí hemos buscado la fuente del amor, pero vamos, de una manera agotadora, agotadora. Y luego cuando nos hemos vuelto personajes espirituales, pues los hemos estado buscando en las filosofías y en los libros. Claro. Y ha sido agotador también, ¿no? Y, y así pues hemos ido buscando desesperadamente aquello que ya somos, ¿no? Aquello que ya teníamos,
Pero también ha sido un viaje, ¿no? El viaje es, es una circunferencia, ¿no? Es circular, ¿no? El, 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 el nacer desde esa pérdida de conciencia o desde ese vacío o desde ese no saber, ¿no? A través de las experiencias, volver de nuevo al mismo punto que es el centro de cada uno, ¿no? Entonces, ese es el recorrido un poco de la vida y ese recorrido de la vida nos hace madurar, experienciar, soltar lo que, donde no está el amor, ¿no? Donde realmente no hay fuente de ningún lado. Todo lo contrario, nosotros extendemos la fuente desde el corazón. Por eso podemos ver desde el sol, podemos ver el amor en la luna, podemos ver el amor en el amanecer, bla, 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 en la belleza que se extiende desde mi corazón. Porque pueden haber dos personas mirando el amanecer, una extendida y otra pues que no lo vea, ¿no? Entonces es una extensión simplemente del corazón, de lo que tú eres, ¿no? De cómo puedes ver tu propia belleza cuando has aprendido a amarte, cuando has aprendido a reconocer el amor dentro de ti. Y por tanto en todas partes. Y por tanto en todas partes. Y es que no hace más que enamorarnos esta vida, ¿no? Porque al final, ¿de qué te vas a enamorar si no es de lo que tú eres? Pues eso es maravilloso. Pues qué maravilla, Jorge. A mí eso de dejar de buscar me ha sentado súper bien. Me ha sentado súper bien porque luego veo como a mi alrededor mis amigas, ¿no? Siguen buscando parejas, siguen buscando compañeros, siguen buscando a alguien que realmente las acompañe en la vida. Y digo, pues sí, no te tienes a ti, pero si eres la pareja más importante. Luego, o sea, es el seguir en la acción, el seguir buscando, el seguir accionando, en la búsqueda constante de la mente que está vacía, ¿no? Entonces, aprende a quedarte quieta y déjate recibir por la vida. Que aparece aquello en lo que tú estás vibrando para compartirse, maravilloso. Pero mientras tanto, enfócate en ti, en saber quién eres, lo que te gusta, lo que sientes, lo que vives, los lugares recónditos de tu mente, de tu corazón. Une mente y corazón. Es que, como bien decías tú desde el principio, es la relación. Es que no hay otra. Lo otro es compartir la relación. Y ya. También es cierto que otro aspecto de la madurez espiritual es la simplicidad. Uh-huh. O sea, yo vivo momentos de gozo profundísimo en situaciones que el mundo considera absolutamente insignificantes. Y esto se ha cotidianizado en mí. O sea, yo vivo experiencias de éxtasis porque están cayendo unas gotas del cielo, cosas así. Ayer viví eso. O sea, este tipo de experiencias las estoy viviendo constantemente. Mis experiencias más felices ocurren en momentos insignificantes para el mundo. Es muy sorprendente vivenciar que es cuando en tu centro está el conocimiento en lugar de la percepción. Esa vivencia en la que la percepción no está reemplazando al conocimiento es muy expansiva, es muy sensible. Y tiene ese aspecto de madurez, de poder vivir en una simplicidad casi que me recuerda pues, a cómo viven los animales. Los animales son como los dos extremos. O sea, por un lado, tú puedes encontrarte animales que viven toda la vida en un charco y nunca se mueven de ese charco. Y dices, por un lado, fíjate, están felices de ser cisnes que viven en ese charco, felices de ser ocas que viven en ese charco y felices de ser peces que viven en ese acuario. Y son felices siendo peces. No les Bueno, falta nada. Tienen esa experiencia de existencia y plenitud. Vale, y en ese aspecto dices, ah, mira, ahí hay algo que tiene que ver con la espiritualidad humana.
Eres feliz ahí justo donde estás siendo, tal y como estás siendo y en el momento del que estás siendo. Y en el otro extremo de la conciencia animal, sabes que hay una limitación y un conformismo que no corresponde con la conciencia humana. Por eso ellos no viven el ego como lo vivimos nosotros, porque Claro, nosotros tenemos una capacidad mucho más allá que el ego. Hemos podido vivir el ego. pero eso lo viven los niños. Los niños pequeños pueden verse la misma película 10 veces y se ríen, la disfrutan, lo gozan y la contemplan como algo excepcional, como si fuera la primera vez que lo ven. Claro. Es lo mismo porque hay una inocencia en ese presente. Siempre es nuevo, ¿no? Acabo de nacer, soy nueva. Pues así lo viven los niños pequeños. Te voy a poner la película esta que la has visto 5000 veces, pero ¡qué ilusión! La voy a volver a ver o la voy a ver por primera vez. Es como, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ver la vida por primera vez constantemente, ver la relación por primera vez, ver al otro por primera vez. Eh, ¿Qué descubro de mí, de él también, cuando yo miro por primera vez, ¿no? Más bien, ¿qué Claro, es que mirar descubro por de mí? primera vez es una actitud muy profunda de aceptar tu constante creación. Tú eres la constante creación de Dios. No eres algo Mm. creado, no tiene nada que ver con el tiempo, sino que eres eternamente. Es como un grifo abierto, es como una fuente, una constante creación de Dios. Ahí está la novedad eterna, ¿no? Yo paseo por el mismo paseo, prácticamente el mismo, hay pequeñas variaciones, pero desde hace 4 años que estoy aquí. A eso me refiero con esa profunda simplicidad que hay, que tiene mucha relación con lo que tú traías, que de alguna manera estabas expresando pues cómo funciona la conciencia egoica, que realmente está siempre generando necesidad, muchísima necesidad y muchísimas variedades de requisitos muy distintos que uno tras otro se están solapando en la mente. Necesito esto, necesito que esto sea así, que esto sea así. Es como que eso compone la emocionalidad del ego o de nuestra vida en la conciencia egoica. Eso es la primera adicción, ¿no? Que un poquito va cayendo. Ese constante requerimiento y constante creación de búsqueda o de necesidades por satisfacer, por satisfacer, por satisfacer, sin que uno pueda ni siquiera imaginar que ya estás completo y que puedes vivir esa completitud. No lo puedes imaginar, tienes que vivir ese camino. Es necesario, aunque sea un círculo, el círculo ha de recorrerse, porque en realidad toda experiencia siempre te va a llevar de vuelta al ser, siempre, de alguna manera, vas a tener que conocer al ser, tienes que estar, vas a tener que decir, yo, sí, en toda experiencia, ¿eh? Voy a tener que hacer ese círculo. Luego, en realidad, la creación siempre es un círculo en cualquiera de sus ideas, en cualquiera de sus expresiones. Siempre es un círculo. Por eso tiene a lo mejor esa forma, el enzo, ¿no? Del zen. Porque siempre una expresión creativa es un círculo y te llega a experimentar algo y tienes que recorrer esa experiencia para experimentar cómo se ha extendido el amor en esa idea, en esa experiencia. Que el amor crea relación porque quiere extenderse y necesita de la forma y de las experiencias para extenderse de maneras infinitas, ¿no? Y eso es la renovación constante del amor. Para extenderse y para reconocerse. Cuando se ha perdido el conocimiento, sí. Pero Uh-huh. más allá de esta situación en la que vivimos aquí de olvido, aparte del olvido, el amor sigue extendiéndose eternamente. No Qué para suerte de extender. tenemos. Qué suerte tenemos. La muerte ha quedado en otro aspecto en nuestra mente, ¿no? En otro live. En otro, en otro live, ha quedado en otro aspecto. Es decir, ya, eso es maravilloso, ¿no? Soltar el miedo a la muerte. Es maravilloso. Bueno, Jorge, ya tenemos cumplido una hora para que no se nos vaya el tiempo, que estamos aquí.
qué decirte. Siempre es un deleite compartirme y profundizar y sentir y vernos, ¿no? Más allá de Jorge Igual, y Leticia. igual te digo, amor, es precioso siempre hacer bailar nuestros aires, nuestras aguas, nuestras almas. Y Y que mira que hay... venimos con la misma camiseta, el mismo color, ¿eh? ¿Te has dado Sí, y no nos cuenta? hemos tapado antes ni nada. No, venimos con el mismo color, así que imagínense si tenemos esa chispa de luz. Del mismo Bueno, te equipo. mando del mismo equipo, claro. Te mando un besito gigante, muchísimas gracias por darte, por recibirnos y por amar sobre todo, ¿no? Por tener esa voluntad y ese deseo de amar siempre. Exactamente igual te digo, amor, que eres pura voluntad. Gracias, Mm. Luz. Te mando un besito. Y gracias Gracias, a todos. cielo. Chao, corazón. Y gracias a todos, sí.